NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Doctor Forment, estamos ya en el programa sobre los consejos de San Agustín a la juventud. Y con qué gozo recibimos esta sabiduría que nos viene del que en aquel momento era un joven, era un estudiante, era un profesor, era un hombre que buscaba la verdad, que todavía no estaba bautizado y que, sin embargo, recibía una luz del Espíritu Santo que le permitía, como nos manda el Señor, hacer esa obra de misericordia, ¿no? Dar un buen consejo al que lo necesita. Hoy en día los jóvenes, los estudiantes, están, ¿cómo no? Pienso, usted nos lo confirmará, que es profesor desde hace muchos años, catedrático. Pienso que están ávidos y sedientos, pero no de cualquier consejo, sino de un consejo sabio, atinado, y a lo mejor están cansados de recibir a lo mejor un tipo de consejo que no les sirve en la vida, que son meramente teóricos, como suele ser la universidad, ¿no? Muy teórica. Y en cambio el joven necesita un consejo vivencial, un testimonio, como se suele decir hoy. Y es lo que nos da San Agustín. Sí, bueno, yo haría una matización. El problema muchas veces es que el joven no recibe ningún consejo. O sea, ya no solamente teórico, sino que no se le da consejo. Es decir, al joven pues muchas veces no se le educa, se le da una información, muchas veces sesgada, relativizada, pero no se le educa y se piensa que, bueno, tiene que hacerlo la familia. La familia tampoco a veces tiene tiempo, no está preparada, hay problemas también familiares y el joven, la verdad es que queda muy desprotegido, ¿eh? Y esto pasaba ya en la época de San Agustín y de ahí, pues estos consejos que pueden parecer pues a veces que no sean necesarios. Son muy necesarios y son muy actuales, como usted ha dicho, porque se necesitan. Desde el inicio de la juventud, casi desde la adolescencia, todos estos consejos que, como también ha dicho usted muy bien, el joven los está esperando, porque los necesita. Claro, lo que ocurre es que, bueno, espero que haya muchos jóvenes ahora entre nosotros, y yo recuerdo, por lo menos cuando era joven, uno se fijaba mucho en quién le daba el consejo, en que esa persona lo viviera. Y es que de verdad el consejo pesa mucho más si el que lo da lo ejemplifica, o sea, lo vive y entonces lo puedes contemplar en él. Y eso convence muchísimo más, lo que decimos de un testigo, ¿no? Sí. Me está dando ejemplo, me está Es mostrando verdad, cómo es verdad. vivirlo. Y no era el caso este de San Agustín, porque recordemos, doctor Forment, que estamos hablando del tercero de los 23 consejos que él da a los jóvenes y habíamos estudiado la primera parte, como lo solemos hacer. Vamos a repetirlo si quiere, a recordarlo. Ten siempre presente que la obsesión por el dinero es veneno que mata toda esperanza. Ten siempre presente que la obsesión por el dinero es veneno que mata toda esperanza. Habíamos insistido la última vez en la fuerza de las palabras, que son muy rotundas. Veneno, matar toda esperanza, no cualquier esperanza, sino que materializa el corazón. Y San Agustín, hablándonos en el siglo IV, sin embargo, veremos que es plenamente actual. Doctor Forment, la segunda parte nos habla concretamente de la avaricia, que parece como un vicio distinto del materialismo. ¿Qué es propiamente la avaricia? ¿En qué consiste? Voy a seguir a San Agustín en una definición que da comentando a San Juan, que dice que la avaricia no es otra cosa que desear más de lo que se necesita. Es una definición muy, muy precisa, muy exacta, porque es desear más de aquello que se necesita. Es decir, lo material lo necesitamos porque, bueno, lo material ha sido creado por Dios y ha sido creado para que esté al servicio del hombre y nosotros estemos al servicio de Dios, y la manera de hacerlo es estando al servicio también de nuestros hermanos, de los demás. Pero
bueno, esto material se puede, podemos desearlo, podemos buscarlo y conservarlo sin necesitarlo o más de lo que lo necesitamos. Y entonces se convierte en un vicio. Avaricia. San Agustín lo explica de una manera muy gráfica, que a mí me recuerda algo que ha dicho que ha dicho varias veces, y supongo que más que yo desconozco, que el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí, el Papa Francisco, que por cierto es, cuando usted estaba comentando de que hay que ser testigos, los consejos, el Papa Francisco es un ejemplo de ello. Cierto. Todo lo que dice, él lo vive y además se nota. Sí. Por esto es lo que más es tan convincente. Más que argumentos, que no da argumentos, como han hecho otros papas, lo han hecho muy bien, argumentos de tipo teológico, de tipo doctrinal, o por diríamos, por ser buenos comunicadores. No, él lo que dice, lo vive y se ve. Y bueno, en un mundo pues que es todo lo contrario de la apariencia, de la falsedad, pues realmente esto impacta y bueno, evangeliza. Bueno, pues decía San Agustín que nuestra vida es un camino muy breve. Es decir, ¿por qué siendo tan breve el camino? Pues llevamos un bagaje, tanto bagaje, a mí me recuerda este bagaje, que dice que no sirve este bagaje que yo llevo, sino que se convierte en un impedimento para llegar a donde vamos. Y esto es lo que dice el Papa con la mochila, que dice a veces, pues, o bien a veces ha dicho, pues, un camión de mudanzas que en el cielo no ha visto nadie, y que creo que comentaba que se lo había dicho su abuela, se lo explicaba a su abuela, que el Papa quería tanto. Y bueno, que no ha visto nadie en ningún entierro que detrás vaya un camión con todo su dinero, con todos sus bienes, porque no lo necesita. ¿Por qué no? Porque no nos podemos llevar absolutamente nada. ¿Y qué ocurre si este camión de mudanzas que llevamos a lo mejor demasiado pegado al corazón se convierte en un impedimento para llegar a ese cielo? Claro, esto es el problema de la avaricia. Por esto, la avaricia, ya digo, no solamente es inútil, sino que además nos impide. ¿Por qué nos impide? Nos impide porque nos hace esclavo de las cosas materiales, de que se pueden llamar bienes, porque lo material es un bien. Lo que pasa que es el más inferior y es un bien que es un medio, no es un fin. En cambio, el avaro lo convierte en el fin de su vida. Es, diríamos, tan claro que los bienes externos son los más bajos, lo más inferior, y estar esclavizado de lo material, de lo que en la escala de los bienes es lo que está más bajo, que por esto la avaricia, y lo decía San Agustín, ha sido criticado en la literatura y en todas las culturas, podríamos ir ahora nosotros, enseñando que es un vicio pues muy feo. Es decir, que aparte de ser malo, estéticamente es feo. El avaro, precisamente porque está esclavizado, porque no es humano depender de estas cosas, quererlas. Santo Tomás decía que la avaricia, como todos los vicios, es no seguir el justo medio. El justo medio quiere decir, Santo Tomás, que a veces hay confusión, quiere decir lo justo. Y quien marca lo justo es la razón. No es racional, es un vicio que es ilógico, que es irracional. Y sin embargo, pues en un mundo que está muy materializado, que nos pone como bien supremo lo material, la avaricia pues va quedando esto que les parecía a los antiguos, a los clásicos, el literatura tan feo, como algo de alguna manera normal. Sí. En casos, por ejemplo, de corrupción, pues se dice, bueno, ¿por qué este hombre, la gente piensa, quería atesorar tanto dinero? ¿Por qué tenía que delinquir? ¿Por qué tenía que hacer esto? Bueno, quería más. Yo en su lugar a lo mejor hubiera hecho lo mismo. Está como pues aceptado, no, es verdad. Como aceptado. La corrupción no, pero el hecho de querer más dinero todo el mundo lo ve normal. Exacto. Y es verdad, doctor Forment, será Bueno, porque... la corrupción sería con un medio ilícito. Exacto. Pero el hecho de querer más, todo el mundo lo ve normal. Exacto. Cuando de suyo no es normal, porque si no lo necesito, ¿sabe dónde está quizás un aspecto de la trampa? Que justamente nuestra sociedad de consumo mucho más hoy, creo,
tampoco soy especialista, ni muchísimo menos, pero más hoy que en tiempos de San Agustín es una sociedad de consumo que está toda ella abocada pues a la publicidad, a que compremos más, la economía, la misma vida económica que nos permite a todos existir y trabajar, está basada en ese consumo creciente de bienes entre comillas, de los cuales muchos son superfluos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pero es que esos son necesarios, también entre comillas, para que siga funcionando la economía. Entonces, puede llegar el caso, doctor Forment, que nadie sea consciente de que quiere más de lo que necesita, sino que simplemente le hacen creer que necesita más cosas. Entonces, este aparato, este iPhone que ha salido nuevo, no es que yo no lo necesite, es que realmente lo necesito para vivir. Lo necesito. Luego, ese dinero que quiero para conseguirlo es lícito, puesto que lo necesito. Y necesito también este otro aparato y necesito también... Entonces, como creo que los necesito, me parece bien. Exacto, es lo que hemos definido, tal como San Agustín, que es más de lo que se necesita. Entonces, para que yo no me dé cuenta que estoy necesitando más, se presenta que realmente es necesario que lo necesite. Yo, mi maestro, un santo y un sabio, el profesor Canals, me había comentado, me lo decía varias veces en confidencia, que él con su esposa rezaba, usted igual se lo había oído, que creo que lo conoció, que él con su esposa rezaba por la noche cada día un Padre Nuestro para ser pobres. Y que su esposa respondía con la voz baja porque tenían muchos hijos. Sí, mucho dinero. Hay mucho gasto, necesitaban mucho dinero, necesitaban mucho dinero. Eran muy él tenía pobres. Un sueldo pobre, Sí, pobre en aquella época. Exacto, y además es que no llegaba porque tenían 12 hijos. Y claro, pues imagínense, ¿no? Y él rezaba fuerte y la esposa decía, bueno. Sí, no recuerdo la anécdota, pero no lo rezaba la pobrecita, claro. Pero bueno, no muy convencida. Exacto. Bueno, lo que quería decir el doctor Canals no es la miseria, sino que ser pobre en nuestra sociedad es ser libre. Es tener lo que necesitas. No más, sobre todo no más. Exacto. En la pobreza que se vive en una orden religiosa se tiene lo que se necesita, pero no se tiene más, no falta. Pueden comer, pero no comen como un gourmet lo mejor Exacto. Que necesiten, que comen pues para vivir, para alimentarse, y entonces viven la pobreza, no la miseria, no que les falte lo necesario, o no van desnudos, claro. Pero tienen aquello que se necesita. Esto es el pobre, y en este sentido lo decía Canals. Lo que pasa que hoy en día la pobreza, que es una virtud no solamente para las órdenes religiosas, es una virtud cristiana, muy bien dicho. Que tenemos que vivir todos, se presenta como algo miserable, como algo injusto. Porque no va bien con la sociedad de consumo. Exacto. Lo que decimos, si todo el mundo acepta esta sobriedad, ¿quién va a ir a comprar a los grandes almacenes cantidad de cosas? Exacto. Doctor Forment, es para meditar, ¿no? Doctor Forment, ahora viene la gravedad de la avaricia. Ya usted lo ha explicado. ¿De dónde le viene esta gravedad que apaga, que mata toda esperanza? Lo hemos comentado un poco. Entonces, supongo que existe alguna riqueza también que no engaña, que no es falsa y a la cual sí podemos pegar nuestro deseo. ¿O no? ¿O toda riqueza está prohibida? No, es la que descubrió San Agustín, que es la riqueza, es decir, el tener bienes, pero bienes que sí me puedo llevar. Que sí, que están en otra mochila, que esta sí que la paso, por la frontera o la aduana de la muerte, ¿no? Por la otra vida, ¿no? Que es el haber cumplido la voluntad del Señor, haber aceptado su gracia, y, bueno, pues haber vivido una vida que diríamos siguiendo los sacramentos. La avaricia es muy mala porque, como lo decía San Agustín que está en la Biblia, que la avaricia es la raíz, dice San Pablo, de todos los males. Todos los males, detrás está la avaricia. Que esto la gente lo sabe. Es decir, bueno, en el fondo, detrás es un problema de dinero. No es que sea un problema de dinero, es un pecado de dinero. Detrás está. ¿Por qué? Porque el dinero es un ídolo. Y los ídolos se presentan en lugar de Dios, y entonces toman atributos de Dios. Y el atributo que toma el dinero, pero que no los tiene, el atributo que tiene el dinero
es que se quiere presentar también, por ejemplo, como eterno, como Dios. No, el dinero va y viene. Decía Santo Tomás que las riquezas son fruto del azar. Tan pronto uno está arriba, lo que los medievales llamaban la rueda de la fortuna, que rueda. Ahora estás arriba, después estás abajo. Quiere decir, depende de muchos factores. No es eterno, no es inmutable. Pero el dinero no se presenta sobre todo como infinito. Con el dinero se puede todo. Todo se puede conseguir con el dinero. Y entonces... Falso. Como, bueno, por ejemplo, con el dinero no se pueden tener amigos, no se consiguen amigos. Al contrario, no se consigue, falsos amigos. Exacto. Con el dinero pues no se puede vivir 200 años, etcétera. Bueno, hay cantidad de cosas, ¿no? Pero las más importantes. Pero da esta apariencia que con el dinero lo puedo conseguir todo y entonces las riquezas, diríamos, son como la savia que permite al hombre hacer cualquier pecado, pues de lujuria, de vanidad. ¿Cuánta vanidad hay con el dinero? Que muchas cosas que se gastan y se consumen son simplemente por vanidad. Y es muy grave porque dice también la Biblia, en la epístola de San Juan, se dice que la soberbia es el principio de todo pecado. El principio, diríamos, en cuanto al final, lo que está al principio. En el fondo es... En el fondo de todo pecado. De todo pecado está esta finalidad de la soberbia, de considerarme mejor de lo que realmente soy, de ponerme incluso por encima de Dios, y ser autónomo, ser independiente, no depender de Él. Bueno, cuando... bueno, pues... La avaricia, y por esto todos los tratadistas insisten tanto en lo peligroso que es la avaricia, el dinero, porque como usted decía, además, toda la atención lo dirigimos a él y nos olvidamos de los otros bienes. Por ejemplo, la caridad. Con el dinero se pueden hacer obras muy buenas, pero, por tanto, es un medio. Lo que pasa que yo lo tomo como un fin, como si lo mío fuera buscar, desearlo. Yo le voy a contar que en mi época hablar de dinero era de mala educación. No se hablaba de dinero o decir los precios de las cosas. Y en cambio hoy en día, para que vea que se ha cambiado, pues todo el mundo dice lo que le ha costado su coche, su apartamento, qué hipoteca tiene. O sea, hablar de dinero queda como una cosa normalísima, cuando en realidad de dinero, pues ¿por qué? Porque es una cosa material, porque es una cosa que... no aporta nada en la conversación. Exacto, no es lo importante. Es un medio. Hoy en día, sí, es un medio. Cuando hoy en día, pues bueno, pues todo el mundo habla del dinero, del empleo que tiene, del problema del dinero. Y es por lo que usted decía, porque nos hemos ido materializando, porque nos contamina. ¿Por qué hablo en plural? Porque a todos nos contamina, y por esto hay que estar muy alerta, rezar mucho para no dejarnos llevar de esta sociedad de consumo, de este materialista. Porque podemos ser avaros. A ver, voy a decir una barbaridad y no quiero ocupar el tiempo de la siguiente pregunta, pero no hace falta ser millonario para ser avaro. Yo puedo ser una persona que gano muy poco y con ese poco ser avaro. De manera que es más bien algo del alma. Es un pecado que no está forzosamente ligado a una posesión. A lo mejor yo puedo ser pobre y avaro, o puedo ser rico y generoso. Puede ocurrir. Sí. Doctor Forment. No es por la cantidad, exacto, sino que es la actitud que tengo yo. ¿Cómo lo valoro? Y poner el dinero como fin último. Hay gente que tiene afán de poder. Incluso en el orden político decíamos, y que no sé si era verdad o no, que los políticos tenían afán de poder, que lo que les gustaba era mandar. Hoy en día está tan materializado todo que incluso lo que se está diciendo, que los políticos lo que quieren es afán de poseer. Lo que se quiere es tener, no el afán pues de mandar o de estar por encima, sino que lo que se quiere es el poseer. Y bueno, poco o mucho, pero se quiere tener. Cuando, bueno, pues esto no es un medio. No digo que no sea bueno el tener, pero es un instrumento, es un medio que además no nos llevamos y que si lo tomo es como un fin que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Perdón, no es un fin, es un medio que está dirigido a un fin y se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Doctor Forment, perdóneme, ¿ha terminado su idea? Sí, no quería decir nada más. Es que esto tiene una conexión con lo siguiente, porque resulta que la tentación puede venir por otro lado.
Vamos a poner el caso, usted nombraba a su queridísimo profesor, que de verdad en gloria esté, que era una Usted persona se lo había muy oído santa. decir lo del Padre Nuestro. Sí, el doctor Canals. Me baso en este ejemplo, un padre de 12 hijos, que hoy en día pues también los hay, gracias a Dios, o no hace falta que sean 12, pero quiero decir con esto que vamos a pensar en una familia numerosa y donde, pues francamente, ese padre quiere asegurar a sus hijos un futuro. Entonces, no solamente tiene que ganar el dinero para ir cubriendo los gastos de cada vivir al día, con esa confianza en la providencia, que además funciona, porque el Señor atiende al que se fía de Él. Bien, pero es que también ese padre debe poseer la virtud de la previsión, ser él mismo providente con sus hijos y sus nietos. Usted que es padre y abuelo bien lo sabe. Entonces, a lo mejor él siente la necesidad moral de atesorar, no para sí mismo, sino para asegurar el futuro de sus hijos. ¿Esto es una tentación o es una virtud? Claro, podría ser como una justificación, es decir, yo soy avaro porque, claro, yo tengo que pensar, tengo que guardar para el porvenir. Bueno, San Agustín, que se plantea este problema, dice, bueno, el porvenir. Lo primero que hay que pensar es de qué futuro se está hablando, porque el futuro es incierto, no sabemos. En cualquier momento podemos morir. San Agustín reflexionó mucho sobre la muerte y que es otro tema también ignorado hoy en día, como si tuviéramos que estar aquí siempre, Sí. como si no, y se esconde como si tuviéramos que vivir siempre. De manera que las riquezas podemos pensar atesorarlas para el porvenir, pero bueno, el porvenir pues no está claro, dependemos de Dios. Entonces, naturalmente, esto no quiere decir, igual que Canals, que procuraba pues tener un sueldo y ganar más para ayudar a la familia. Incluso una vez recuerdo que hizo una serie de gestiones porque le recortaban un dinero que era suyo en justicia y él lo defendió. Claro. Y luchó por él, no faltaría más. Pero no era lo que le preocupaba, lo que obsesionaba. Y luego tenía otra cosa, podía rezar este Padre Nuestro porque él confiaba mucho en Dios nuestro Señor. Continuamente en una conversación, cuando le presentábamos un problema, te decía, bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro por esta intención, vamos a rezar un Padre Nuestro. Yo con el doctor Canals, que he pasado muchas horas con él, pues es con la persona que ha rezado más Padre Nuestros, porque continuamente te hacía rezar, y un Padre Nuestro, además, a Dios, Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Para qué voy a atesorar Exacto. más de lo que necesito? Tengo si que lo confiar rezo, en Dios. Si lo rezo de verdad. Y a veces lo que nos falta pues es esta falta de confianza en Dios. Cuando uno confía en Dios, se le van las preocupaciones, porque, claro, uno se preocupa si todo dependiera de nosotros. Muy bien dicho, claro. Pero como depende de Dios, lo cual no quiere decir que Dios también lo quiere, que no hay que tentar a Dios. Es decir, bueno, pues como Dios ya proveerá, pues yo no me preocupo por el futuro. Dios quiere que nos preocupemos también y pues bueno, pues que tengamos previsto, pues qué sé yo, la jubilación, no sé, todos los medios que en la sociedad, pero no como una obsesión y sabiendo siempre que están en manos de Dios y de una manera racional, en el justo medio, porque Dios nos ha dado la razón precisamente para que colaboremos con Él, es decir, nos ayuda, pero la manera de ayudarnos es que pensemos las cosas de una manera racional. Siempre el criterio, que es muy particular, ¿no?, es que, como decía San Agustín en una frase que tengo que leer porque es preciosa, dice San Agustín en un sermón que pronunció en la iglesia, en el 177, que están numerados sus sermones: si eres señor del oro, sabrás hacer con él cosas buenas. Es decir, del dinero. Si tú tienes este señorío, mandas sobre las riquezas, sabrás hacer con él cosas buenas. En cambio, si eres siervo del oro, se servirá de ti para el mal. Este es el problema. O ser señor o ser siervo. El dinero esclaviza. El dinero nos hace siervos. Y entonces somos siervos y el mismo dinero lleva una maldad que nos lleva a hacer el mal. Al ser siervo del dinero me convierto pues en corrupto, me convierto pues también pues con faltas de caridad. Todos los pecados se inician por ser siervo del oro. En cambio, si uno es señor del oro, entonces con él puede hacer
cosas buenas. Es, bueno, una frase de San Agustín muy bonita y que muy fácil de recordar. Hay que ser señor del dinero y no esclavo, siervo, dice San Agustín, siervo del dinero. Y para esto tenemos la razón y tenemos la gracia de Dios y tenemos la oración para que nos enseñe siempre el criterio, pues para ser siempre señor de las riquezas. Muchísimas gracias, doctor Forment, por habernos acompañado. Hemos reflexionado hoy sobre este tercer consejo de San Agustín a la juventud. Vamos a recordarlo, ten siempre presente que la obsesión por el dinero es veneno que mata toda esperanza. Dios mediante, el próximo día le pediremos que nos explique el cuarto consejo de San Agustín a la juventud. Muchísimas gracias. Gracias a usted.